Bienvenidos a Canal en Cristo Vivo. Estamos transmitiendo desde Colonia, Uruguay, vía streaming. Disfrute nuestra programación. Nos sentimos honrados por vuestra compañía. Muchas gracias por elegirnos. Buenas tardes. Desde Colonia, transmite Canal en Cristo Vivo, República Oriental del Uruguay. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Con Usted y la Biblia. Bienvenidos a todos los países que nos están viendo, a todos los televidentes, y queremos dar las bienvenidas a tanto Argentina como Uruguay, Brasil, Perú. Queremos, obviamente continuamos orando por los diferentes países, también por la situación que ya sabemos, y no lo quiero mencionar más porque todos siempre hablamos de eso, pero sí queremos hablar y dar una buena noticia en cuanto a Uruguay. Uruguay está saliendo de la cuarentena, de la pandemia, porque Uruguay está normalizándose. Una de las pruebas más notables es de que, ustedes ya saben que yo esta semana empecé a trabajar, así que entramos a la normalidad, y esto es algo que se refiere a los casinos y todas esas cosas del Estado. Yo trabajo en la parte de limpieza, y están todos funcionando con las medidas sanitarias de los barbijos y todo eso, ¿no? Pero Uruguay sí ya está normal, digamos. Poco a poco obviamente va a normalizar la economía también, aunque ha sido difícil y va a haber locales no van a poder volver a abrir porque mucho tiempo han estado parados. Pero nosotros acá en Uruguay, como les digo, los casos activos están bajando otra vez. Colonia otra vez está libre de COVID-19, así que estamos libres de ese virus aquí, pero no quiere decir que tenemos que bajar la guardia, que eso es lo que Uruguay ha aprendido y va a continuar aprendiendo, a que no debe bajar la guardia, que siempre estamos con las medidas sanitarias, porque el virus sigue libre, solo que al cuidarnos no estamos expuestos a él. Queremos dar la bienvenida a todos, espero que estén todos bien. En un momento vamos a iniciar el mensaje, pero antes del mensaje quiero pasar hasta decirles que vamos a ir a la pausa, y en la pausa comercial
y cuando regresemos vamos a venir con el mensaje, ¿tá? Así que vayan preparándose, preparando su cafecito, su tecito, y gracias por sintonizarnos, así que volvemos un ratito, ¿sí? ¿Sales asadito? Bien, bien. Escuchá, vos lleva el pan, el flaco que lleve la bebida, y la carne la llevo yo. Escuchá, ¿cuántos somos? 20.000. Está hecho. Uruguay va a ser el asado más grande del mundo. Vamos a batir un récord mundial Guinness con la carne, el principal producto del país. Domingo 13 en la Rural del Prado. Organiza INAC. Auspician Ansel y Coca-Cola. ¿Qué si llevo buena carne? La mejor del mundo llevo. Patrocinan Asociación de la Industria Privada. 2020, tenemos que hablar. ¿Qué te pasa? En enero y febrero, cuando habíamos hablado, ¿no habíamos acordado otra cosa? Teníamos otros planes, ¿te acordás? Ah, perdón, ¿querés un mate? Si querés uno, hacete el tuyo. Al principio nos pegaste duro. Nos tenías contra el arco. Pero si hay algo que sabemos hacer los uruguayos, Es dar vuelta a los partidos difíciles. cuando las papas queman, dejamos las diferencias de lado y nos cuidamos entre todos. Acá cuando las papas queman, la solidaridad de los uruguayos deja de ser una frase hecha y se transforma en verdad. 2020, te respetamos como a cualquier rival difícil, Pero te vamos a dar pelea, sin perder la calma, pero intensos. porque los uruguayos podemos ser muy tranquilos. Podemos ser muy tranquilos. Pero no somos tibios. Por eso, movimos cielo y tierra para traer a nuestros hermanos de vuelta. Por eso no dejamos absolutamente a nadie tirado en el mar. Porque en definitiva, los de afuera no son de palo. No son de palo. 2020,
Por más pruebas que nos pongas, Te vamos a ganar. porque cada día que pasa, Nos sentimos más fuertes. y a vos, Cada vez te queda menos. te queda menos. La misma pureza, la misma frescura, diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es Calcar. Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar. Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca, podés sacudirlo, podés acostarlo. Se refrigera como antes, pero es más cómodo. La leche en su nuevo envase. Moderno, higiénico, fresco, práctico. Ahora, la leche es Calcar. Desde Colonia, transmite Canal en Cristo Vivo, República Oriental del Uruguay. Muy bien, estamos acá de nuevo. Y bueno, ¿cómo es? Ustedes saben que esto de la pandemia, obviamente que ha generado temor en los uruguayos, ha generado un miedo, un poco especial, porque gracias a ese temor ellos se han guardado de salir, de cuidarse y de no perjudicarse, y de poder obviamente de no generar infecciones, como ya sabemos. Y es un temor que por ahí no se entiende bien, porque ellos por un lado han tenido temor de enfermarse, por el otro lado han tenido temor de contagiar a otros, también han tenido temor del gobierno. Ahora el gobierno ha puesto la ley que cualquiera que infringe las normas sanitarias aquí está penado por 2 años de cárcel. Entonces obviamente que todos tienen que someterse a las autoridades en cuanto a las medidas sanitarias, a las reglas que han puesto para prevenir y evitar el contagio masivo. Y bueno, y el gobierno ha generado esa ley por el bien del pueblo. Entonces el uruguayo obviamente teme al gobierno para no infringir la norma, y también para cuidarse, también para cuidar a otros. Y es un tema de que el uruguayo normalmente tiene temor a las autoridades. Son raros los casos que el uruguayo no se someta y no tenga un temor, una reverencia, un respeto hacia las autoridades, como debe ser. Y así debe seguir el ejemplo de que si quieren ser como Uruguay, que Uruguay no es un país perfecto, pero tienen que respetar al gobierno. Todos tenemos que respetar al gobierno. Pensemos lo que pensemos, hay que respetarlo. Yo en un tiempo también, yo cuando estaba en un gobierno que de alguna manera me perjudicó, pero nunca salí a la calle a manifestarme ni nada. Ahora hoy estamos en la alegría, porque no estoy diciendo que este gobierno es un color de rosa, pero al menos está haciendo las cosas bien, al menos eso vemos sus intereses de hacer las cosas bien. Entonces, pero siempre hubo ese temor, y por eso que a veces nosotros estamos conversando desde el punto de vista de la Biblia, donde la Biblia habla sobre el temor, y la gente no entiende bien sobre el tema del temor y confunden, ¿no? El temor que vemos en la Biblia está en Proverbios 1:7, que lo vamos a llevar ahora al versículo, al bosquejo.
Bueno, entonces ahí está el tema del temor que estábamos hablando. Y entonces dice así en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbio 1.7. Proverbio está en el Antiguo Testamento, está en el medio del Antiguo Testamento. Así que si ustedes ven los libros como Salmos, Proverbios, luego está Eclesiastés, luego está Isaías, está Cantares y los Cantares, luego Isaías, ya más o menos tiene idea que si están en Isaías tienen que ir para atrás. Pero si no lo buscan en el índice es más fácil para el que no conoce el orden de la Biblia, de los libros de la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento tiene 39 libros y cada libro tiene su orden. Para los que conocemos la Biblia y sabemos buscar dónde está Proverbios, al saber más o menos el orden de los libros ya sabemos dónde ubicarlo en el libro. Proverbio 1.7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿De qué temor estamos hablando acá? Algunos piensan que es miedo a Dios, ¿no? El principio de la sabiduría es el miedo de Dios. Otros hablan del respeto, de honor, reverencia, pero para ser más exacto, la traducción de esta palabra temor y el contexto apunta a que el temor es respeto, reverencia, honra, ¿no? Todas esas palabras es lo que conjuga la palabra temor. Entonces, el principio de la sabiduría. ¿Saben que Proverbios es el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento? Lo básico para ser un hombre sabio, un hombre cuerdo, inteligente, por decirlo así, es el temor de Dios. Cuando se tiene ese temor, ahí es cuando empezamos a ser sabios. Entonces, es importante tener ese temor para poder ser sabios. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor. Cuando uno tiene ese respeto a Dios, esa reverencia a Dios, se vuelve una persona sabia. Pero muchos dicen: yo creo en Dios, yo lo respeto, yo lo honro, yo lo temo. Está bien, yo entiendo eso, pero esto no es solamente creer en Dios y nada más. Hay un versículo que dice ahí en el Nuevo Testamento, en Santiago, que justo es el libro de sabiduría del Nuevo Testamento. Proverbios es el libro de sabiduría del Antiguo Testamento. Entonces, en Santiago ahí dice que Dios es uno solo. Bien, los demonios también creen, pero quiere saber, hombre vano. O sea, es como decir, si tú crees que Dios existe, bien, está bien, pero no es suficiente. No es suficiente solo creer en Dios y nada más. Porque creer en Dios es como saber que está ahí, pero muchas veces actuamos como si no estuviera ahí. O muchas veces hacemos las cosas como si Dios no existiera. O muchas veces vivimos una vida como si Dios no contara en nuestra vida. Hemos hablado sobre Adán y Eva, y lo vuelvo a repetir, toda la Biblia tiene una relación, una connotación de cada estudio que se hace. La Biblia es uniforme en todo. Entonces, por ejemplo, Adán y Eva desobedecieron en comer el fruto prohibido, pero el fruto prohibido está. Pero ¿cuál fue la verdadera razón? Ya lo hemos visto. La verdadera razón fue de que ellos pensaron que iban a ser como Dios, iban a ser como Dios sabio, sabiendo el bien y el mal. Y eso también significa que ellos también quisieron ser independientes de Dios, vivir una vida lejos de Dios. Ellos sabían que Dios estaba, Dios existía, porque de hecho veían a Dios, pero hicieron cosas que por ahí es como si Dios no existiera.
Por eso les digo, creer en Dios no es suficiente. Creer en Dios significa ser partidario de Dios, pero nada más. Ser parte de, tal vez, de una iglesia, ser parte de una religión, porque hay muchas religiones que quieren ser parte de Dios, pero no necesariamente sean parte. A veces no son parte de Dios, no son parte de nada. Simplemente ser partidario puede ser como creer en eso, pero estar ahí, pero no somos ni parte de eso. No formamos parte ni de Dios. Por eso les digo, hay muchas religiones, hay muchas diferentes religiones, pero tengo que lamentablemente decirte que las religiones no te llevan a Dios. Ninguna religión te lleva a Dios. Porque el problema de las religiones es que han fallado al temor a Dios. Muchas religiones perdieron el temor a Dios. Ellos creen en Dios, sí, pero enseñan, viven y hacen como si Dios no estuviera. Como si Dios no fuera a decir nada, porque muchos piensan eso. ¿Qué va a decir Dios? Porque aunque no lo piensen, viven como si Dios no les fuera a decir nada. Y lamentablemente están equivocados. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo es entonces ese temor, esa reverencia a Dios, ese respeto a Dios? ¿Cómo es? ¿Cuándo empieza a funcionar? Porque cuando empieza a funcionar la verdadera reverencia a Dios, el verdadero respeto a Dios, ahí vas a ser una persona sabia. Mientras, no. La Biblia tiene condiciones, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero para tener el principio de la sabiduría debes tener ese temor. Ese temor es distinto. Ese temor, ese respeto funciona conforme a la característica o conducta o esencia de Dios. O sea, el temor a Dios funciona de acuerdo a la personalidad de Dios y no a la tuya ni a la mía, que muchas veces cometemos esos errores. Sino que ese es el problema, que muchos piensan de que temen a Dios o que respetan a Dios, pero no. Lo respetarán de acuerdo a lo que piensan o pensamos. Pero es un error. El verdadero temor nace de la personalidad de Dios, de la conducta de Dios, de los deseos de Dios. A partir de ese conocimiento de la personalidad de Dios vas a tener temor. ¿Y cómo podemos obtener esa información valiosa para tener el verdadero temor, el verdadero respeto, la verdadera reverencia, la verdadera honradez a Dios? ¿Cuál es? ¿Dónde? La Biblia. La Biblia no solo contiene información sobre la historia, no solo contiene información sobre la salvación, que es muy importante, sino que también tiene información sobre la personalidad, la actitud y la forma de actuar de Dios. En la Biblia no solo leemos historias, sino que estamos aprendiendo cómo reaccionaría Dios. ¿Cómo reaccionó Dios en ese momento y cómo reaccionaría hoy día? Porque muchas veces leemos la Biblia y parece que es un libro de cuentos, un libro de historieta. Pero quiero que sepas a partir de este momento que tú me estás escuchando, me estás viendo en esta tarde, que la Biblia no es solo un libro de cuentos. Es un libro donde te está enseñando cómo es Dios. Por eso es importante leerlo. ¿Cómo reaccionaría Dios
frente al pecado, por ejemplo? ¿Cómo reaccionaría Dios frente a sus hijos? ¿Cómo reaccionaría Dios frente a su pueblo? ¿Cómo reaccionaría Dios en caso de una catástrofe? ¿O qué pasó en una catástrofe? Si Dios está detrás de eso o no. ¿Qué está pasando en el tiempo de hoy día? O sea, hoy día, ¿cómo se podría aplicar sabiendo los conocimientos de la palabra de Dios? Por ejemplo, hoy tenemos una pandemia. ¿Qué nos enseña la Biblia en cuanto a este tipo de cosas? ¿Ha sucedido ese tipo de cosas antes? Sí, ha sucedido algo parecido. Un ejemplo es cuando estudiamos el diluvio. El diluvio fue distinto. El diluvio de Noé, en el tiempo de Noé, fue distinto. Porque todos estaban en cuarentena, pero bajo agua. Todos estaban ahogados. ¿Pero por qué tuvieron que morir ahogados? Porque no creyeron a las palabras de Noé, que era palabra de Dios. A veces nosotros, la Biblia no suena, no habla, a no ser que sea una Biblia digital, pero tienes que activar para que suene. Pero antes Dios estaba en presente, mandaba a sus profetas, mandaba a sus maestros, a sus pastores, para hablar por medio de ellos, hablaba Dios. Y aún lo sigue haciendo hoy día. Dios sigue hablando hoy día a través de sus hombres, los hombres que Él pone en la vida, en tu vida, para que Dios hable a través de Él y tú lo escuches. Porque la Biblia sola no suena, es un libro. Pero si tú lo lees, empieza a cobrar vida cuando entiendas que lo que tú estás leyendo es Dios que está hablándote. Léelo. ¿Cómo que Dios me habla? Si yo no escucho nada, léelo en voz alta. Dios está usando tu voz, porque el significado de lo que dice la palabra de Dios es la palabra de Dios misma. No era un libro secular, un libro que Dios no está enterado. Dios es el autor de ese libro, que muchos no respetan ese libro, no honran, no temen. Y si hoy estamos en una cuarentena distinta al del tiempo de Noé, porque los que están en la misma situación que nosotros, en esa cuarentena, y que fue una cuarentena de un año, fue Noé y su familia. 8 personas estuvieron encerrados un año, no podían salir nada, porque si iban a abrir la puerta del arca se iban a ahogar. Sí o sí ellos estuvieron encerrados. No nosotros, que sea como sea, salimos, aunque sea hasta atrás del patio de nuestra casa. Podemos abrir la ventana. Como Noé no podía abrir nada del arca. Imagínense. Pero el punto principal de todo esto era de que la falta de ese temor especial, ese temor verdadero, falta por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, vamos a lo práctico. Todos conocemos los 10 mandamientos. Déjame decirte que los 10 mandamientos de la palabra de Dios no es la misma a los 10 mandamientos. Y lo tengo que decir porque a veces hay que decirlo. Y no por atacarlos, pero tengo que decir esa diferencia. Los 10 mandamientos de la palabra de Dios son diferentes a los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene sus 10 mandamientos, pero obviamente que no pusieron los primeros 3 mandamientos de la Biblia, que ahí habla de no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás escultura ni imagen de ninguna cosa creada, ni te inclinarás a ella, ni la adorarás, ni la servirás. Dice, te lo estoy diciendo resumido. Vea el Éxodo 21, vas a encontrar los 10 mandamientos de la Biblia, el verdadero 10 mandamientos.
Biblia no dice nada de misa. Nada. Pero habla de congregarse, pero no dice nada de misa. Los 10 mandamientos dice ir a misa todos los domingos, no dice eso en los 10 mandamientos. Y así muchos ejemplos. Yo no es que esté atacando, simplemente estoy hablando la diferencia entre la Biblia y los 10 mandamientos católicos. Pero vamos a lo que yo conozco, los 10 mandamientos de la palabra de Dios. Voy a nombrar algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de los 10 mandamientos dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y no sigo, porque eso es una promesa también, ahí mismo en ese mandamiento. No solo dice honrarás a tu padre y a tu madre, sino para que tus días se alarguen sobre la tierra que tu Dios te da. Pero honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar entonces? Era respetar, reverar, reverencia, respeto, temor. Por ejemplo, tu madre te manda a sacar la basura. Tú eras un adolescente. Seguro que tú fuiste un adolescente. Tú también tienes una vida, tú adulto. Pero tú eres un adolescente. Recuerda aquellos tiempos cuando tu mamá o tu papá te pidió: saca la basura, hijo. O haz tal cosa, hijo. ¿Y tú qué hiciste? Ah, mamá, no quiero, que no está, mamá. Estoy ocupada, tengo que hacer esto, tengo que estudiar, tengo que hacer esto. Después fuiste y sacaste la basura. Tú obedeciste ahí a tus padres cuando sacaste la basura. Pero la Biblia no dice ahí obedecer a vuestros padres. Ahí dice honra. ¿Qué pasó? Sí, obedecer es parte de honrar, pero faltó algo. Honrar era más que obedecer. Era obedecer y respetar. Pero tú lo hiciste, tal vez no sabías qué significaba honrar a tu padre y a tu madre. Pero tú, cristiano, tú que conoces, sabes que has pecado delante de Dios. Y sabes que actuaste sabiéndolo. ¿Pero qué hiciste? Sí, yo sé, desobedeciste, pero ¿qué hiciste en cuanto al temor a Dios? La reverencia a Dios. Desobedeciste a Dios, no tuviste temor de Dios, no tuviste reverencia, pero temor a Dios es más que reverencia. Temor a Dios, reverencia, respeto, honradez, como si estuviera presente. Y déjame decirte que Dios está presente siempre, en todos lados, porque Él es Dios, puede estar al mismo tiempo. Solo Él puede estar al mismo tiempo en todo lugar, porque Él es omnipresente. Es un atributo de la deidad de Dios. Omnipresencia, en todas partes, en todo momento. ¿Pero qué pasó ahí? Tú, cristiano, ¿qué pasó? No tuviste fe tampoco, porque sabes que está ahí, pero en ese momento de desobediencia, no estás teniendo fe, no estás creyendo que Él está ahí, por eso estás haciendo eso. ¿Vieron? Una cosa es obedecer y otra cosa es honrar a tus padres. Pero ahora ya sabes, cuando tu mamá y tu papá no solo llevan la obediencia, sino también la actitud. Ah, te cansas. Ah, recuerda cada vez que vaya a decir eso. Recuerda. Entonces, volvemos a algo práctico. Honra a tu padre o a tu madre. Estás honrando a Dios, teniendo temor a Dios. Dios te está viendo. Otro más. No matarás. No, yo no maté a nadie, no. Ya lo he dicho muchas veces, pero ¿alguna vez estás enojado con alguien? Ya lo he dicho la pregunta. Toda la Biblia está relacionada, todos los temas están relacionados. Ya lo he dicho la otra vez, lo voy a repetir. ¿Alguna vez estás enojado con alguien? ¿Quién no se ha enojado con nadie? Ahora ahí viene la película de acción en tu mente. Que era que has querido matar a ese que te ha ofendido, que te ha hecho daño. Lo has imaginado en tus sueños, en tus pensamientos que lo estás matando y le estás pegando duro y se la estás devolviendo. Esto me hiciste, esto te voy a dar. Tomá.
todo en tus pensamientos y lo mataste. Claro, yo sé que no mataste en real, en la vida no lo mataste, pero en tu mente lo remataste. Es más, ni la policía te atrapó. Entonces, a eso voy. Con tu mente lo mataste, pero Dios, que ve tu corazón, también vio que lo mataste. ¿Tuviste temor de Dios? ¿Tuviste reverencia a Dios? La Biblia dice, no matarás. Y la Biblia siempre habla del nivel del corazón. Con Dios no se puede ser hipócrita. Hay otro versículo que dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. ¡Ay! ¡Qué necio! Necio aquel cree que puede burlarse de Dios. ¿Y cuántas veces hay pastores que tienen su congregación y en su corazón dice, ese no, porque no lo puedo ni ver, ese no, que es un pesado, este fulano no, por favor, vengan a ese es un infiel, nunca vi. Si Dios no hace acepción de personas, ¿qué haces teniendo tus mejores amigos? ¿Qué haces tú, pastor, siendo mejores amigos, teniendo mejores amigos? ¿No debería ser toda tu iglesia tu mejor amiga? En todo caso sería tu esposa, tu mejor amiga y nadie más. A lo que voy, que no puedes hacer de acepción de personas. No quieras tomar el ejemplo de Jesús cuando llamó a aquellos 4 para ver la transfiguración. En ese momento no quieras tomar ese ejemplo, como decir, Jesús tuvo sus mejores amigos, a Pedro, a Juan. No. ¿Cómo? Claro que no. Perdón, ¿Dios está haciendo excepción de personas? Perdón, la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. ¿Y cómo es eso de que Dios tiene mejores amigos? Si Dios no hace excepción de personas. Jesús llamó a esos 4 hombres a la transfiguración porque quería Jesús que viera, le dio el privilegio de esa transfiguración, ese cambio que Jesús cambió, porque Él era perfecto, sin pecado, pero vivía en un cuerpo pecaminoso, pero Él se transformó en la deidad delante de ellos, de esos 4 discípulos, pero no eran sus mejores amigos. Dios lo eligió a ellos para presenciar semejante acción y también para que sean testigos y que vean quién es Jesús, pero no eran sus mejores amigos. La Biblia dice que Jesús tenía a su discípulo amado, pero no era porque Él amaba más a Juan que a otro, sino de que esa era la manera de corresponder a Juan. Y cada discípulo tenía su actitud, su personalidad, pero Dios amaba a todos por iguales. Dios trata a cada uno conforme a su personalidad. Dios es un Dios personal. Entonces, pastor, ¿qué haces tú teniendo mejores amigos? ¿Qué haces tratando a uno y no tratando a otro? ¿Qué haces tú saliendo a visitar? Saliendo a visitar a los perdidos. Sí, yo sé que estás obedeciendo en el Evangelio, pero tus 99 ovejas están sufriendo porque no tienen consejería de su pastor. Y su pastor no los está visitando, no les está dando un tiempo de ánimo. Sí, pero no, yo no voy a ver a ese hermano porque después van a venir a la iglesia cuando yo voy a visitarlo. Perdón, la obra era de Dios. Tú tienes que orar por ese hermano. Tienes que aconsejarle. Tampoco te estoy diciendo que vayas todos los días, pero sí tienes que de vez en cuando ir a una visitadita. Hay hermanos que hace quizás 20 años no los visitan, quizás 10 años no los visitan, y quizás 5 años. ¿No te da vergüenza, pastor? Ir a visitarlo. Pero por algo Dios te llamó la atención. ¿Cómo que me llamó la atención? ¿No te diste cuenta todavía? ¿Y la cuarentena para qué era, pastor? Era para que te quedes en tu casa y para que te quedes a atender a tu esposa, que a veces no solo no visitas a tus hermanos o a tus ovejas, sino que descuidas a tu familia por el ministerio. Y es un grave error,
Porque cuando pierdas a tu familia, perdiste tu ministerio. Porque el primer ministerio empieza por casa, luego la iglesia. Dios te llamó la atención en esta cuarentena. Cuida de tu familia, atienda a tu esposa, atienda a tus hijos. Que Dios a veces no tiene más remedio que poner las circunstancias para llamarnos la atención. En esta cuarentena, espero que estés poniéndote al día con tu familia, con tu esposa. Déjame decirte que tu esposa puede estar sufriendo y tú no sabes nada. ¿Pastor? ¿Qué? ¿Pastor qué? Poco más te saco el título de pastor. Atienda a tu esposa, porque no te lo va a sacar yo, te lo va a sacar Dios. Ten cuidado. Recuerda que tu esposa es hija de Dios y te la confió a ti. Y tú eres el responsable de tu esposa, de tus hijos y de tu familia siempre. No, si estoy sirviendo a la iglesia, yo tengo que servir al Señor primero. Mentira. Sí, tienes que servir a Dios, pero primero por tu casa. ¿Dónde está ese temor a Dios? Te voy a decir una frase o te voy a dar una información para que a partir de hoy trates a tu esposa de una manera muy diferente. Tu esposa es creyente, ¿verdad? Bien. ¿Dónde está Jesús? Si ella recibió a Jesús en su corazón, déjame decirte que Jesús está dentro de tu esposa. Jesús te está mirando a través de los ojos de ella. Cada vez que mires a ella, a sus ojos, vas a ver a Jesús. Y Dios está en todas partes. Dios está en cada lámpara de nuestro cuerpo, cada lámpara del alma. Dios está ahí. En aquel que tiene a Cristo en su corazón, tiene a Jesús adentro. Y Jesús está mirando a través de tus ojos. Y Jesús va a estar viendo lo que estás haciendo. En los secretos, nadie te ve, pero Jesús está mirando, está usando tus ojos. A través de tus ojos Dios va a ver al otro y el otro lo va a ver a sí mismo. Ahí, acuérdate cómo atiendes a tu esposo, pastor, misionero, evangelista, maestro de escuela dominical, líderes de la iglesia. Recuerda cómo tratas a cada uno. Estás tratando al mismo Señor. Tú sabes que la Biblia lo dice. Que la dice. Señor, no hicimos milagros en tu nombre y echamos fuera demonios, no sé qué. Dice ahí. Después dice, pero Señor, no te vimos. ¿Dónde no te vimos? ¿Dónde no te vimos? Porque el Señor le dice, no me atendiste, no tuve hambre, no me diste de comer, tuve frío, no me vestiste, tuve necesidad, no me atendiste, dice el Señor. Te lo estoy diciendo con mis palabras, pero ahí está en la Biblia. Y el otro pregunta, pero Señor, ¿dónde estabas que no te vimos? Yo estaba en aquel pobre, en aquel que vino a buscar comida, aquel que pidió para vestir, aquel que te pidió una oportunidad para trabajar, aquel que te pidió una recomendación. Hay muchos preceptos, muchas excusas que no ayudamos a la hermana. Recuerda aquella oportunidad que no ayudaste a tu hermano. Recuerda que no lo ayudaste a José. Por ahí la Biblia dice que Dios va a juzgar toda palabra ociosa que hablen los hombres. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, no te olvides, miras a los ojos de una persona cristiana que realmente salva, estás mirando al mismo Señor. Entonces, eso es lo que voy. Otro ejemplo, no dirás falso testimonio. Es uno de los 10 mandamientos. La misma Iglesia Católica también lo admite, no mentirás. Pero sí, está
Estamos hablando con el hermano. Amén, gloria a Dios, hermano. Te amo, hermano. Después estás hablando a su espalda. Estás hablando mentiras, inventando historias que no es, ensuciando su imagen, o chismeando de sus problemas, tal vez chismeando de lo que te confió. Tú vas y hablas con otro hermano. Y a veces ponen la excusa, hermano, yo te cuento lo que le pasa a tal hermano porque es para orar, ¿sí? Para que oremos por él, que él necesita ayuda. Pero bien que te encanta decir a todo el mundo lo que le pasa a tu hermano. Líder, misionero, pastor. A veces las iglesias están en la glotonería y no hablan sanas doctrinas, sino que se duermen hablando siempre lo mismo. Y no se ponen a estudiar para enseñar de verdad. O no enseñan con pasión, sino que enseñan por cumplir. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Espero que no te dé vergüenza. ¿Tú crees que no? Tu predicador, ¿tú crees que el que está sentado no se da cuenta que no estás estudiando nada? ¿O tú crees que saben que no se da cuenta que te has puesto a grabártelo de memoria y a predicar algo que ya está copiado, sin estudiar, sin esforzarte, sino que pasas a ser la grabadora de un estudio bíblico de otro pastor, de otro misionero, de otro libro? Ponte a estudiar. Enseña realmente con pasión. Si no enseñes, mejor retírate. Déjame decirte que Dios te está viendo. Ese es el verdadero temor de Jehová. La verdadera reverencia. Bueno, entonces, hay que entender que el temor de Jehová es una reverencia a Dios, sabiendo que Dios, no solo reverencia, sino respeto, honradez, superioridad, que Dios está en todo momento, Dios está ahí en todo tiempo, y que tu integridad ya no depende del que te ve o del que no te ve, sino que depende de que Dios te está viendo. ¿Cuándo Dios no te puede ver? El Viernes Santo es el día que Dios te descansa. El Jueves Santo, que es el día que Dios descansa. Déjame decirte una mala noticia. Dios nunca descansa. Dios siempre te va a estar viendo. No hay ninguna hora que Dios no te esté viendo. Y por eso que muchas veces, con la actitud de los cristianos, desanimamos a muchos nuevos. Y por eso, por muchas cosas que hacemos a media, enfriamos la fe de muchos. Y por eso que nos llamamos cristianos, nos llamamos líderes, nos llamamos el pastor de la iglesia tal, y hemos hecho lo que dice en el Evangelio, que dice Jesús: ay de aquel que ha sido tropiezo a uno de mis pequeños. ¿A qué se refiere con mis pequeños? Nuevos creyentes. Mejor sería que se atase una piedra y que se tire se eche en el fondo del mar antes de ser tropiezo. Imagínate, átate una piedra re pesada de 200 kilos en tu pie y en el fondo del mar. ¿Qué va a pasar? No sales más del fondo del mar, te ahogas. Bueno, entonces, realmente entonces te voy a animar a que practiques el verdadero temor de Jehová, para que te vaya bien. Por eso es que es muy importante entender que para poder tener ese verdadero temor, debes tener el poder. Sin Cristo no tienes poder. Sin Cristo nunca vas a poder practicar ese temor. Entonces, te animo a que te arrepientas de tus pecados. Sabemos que tú has pecado.
La Biblia dice que todos somos pecadores. Arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón a Dios. Pídele a Jesús que entre a tu corazón. Pídele que te salve. Sálvame, Señor. Con un corazón humilde. Ese temor de Jehová, uno de los puntos más importantes para poder tener el temor de Dios y para poder aceptar a Cristo en tu corazón. No puede haber orgullo en ti. Si hay orgullo en ti, si tú no quieres hacerlo, te crees suficiente, déjame decirte que Dios te resiste, porque así lo dice. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dios te resiste. Y Dios te va a quebrantar para que tú aceptes a Jesús con humildad y aprendas a vivir en temor de Jehová con humildad. Cuando logres eso, a partir de esa condición, de tener ese temor reverente, temor profundo, ese temor, de respeto, porque Dios está siempre ahí viéndote. Ahí empiezas a ser un hombre sabio. Porque pasas a ser sabio. Mira, no leímos el versículo que teníamos para leer porque se nos fue el tiempo. Pero iba a hablar sobre Salomón, que Salomón fue un hombre que tuvo temor. ¿Por qué? Porque él le pidió sabiduría a Dios para poder gobernar su pueblo. Y cuando Dios vio esa actitud en Salomón, Dios no solo le dio sabiduría, sino que le dio riquezas, le dio fama, le dio lo que ningún otro hombre que ha existido en la tierra, después de Jesús, porque Jesús sí, fue el único hombre perfecto, pero después de Jesús no hay otro mayor que él, que el rey Salomón. Y el rey Salomón fue un hombre sabio y se impactó a la época de aquel entonces y hasta el día de hoy se ha impactado a las culturas mundiales, sobre todo a las cristianas y sobre todo a la cultura israelí, porque Salomón fue rey de Israel. Y hasta el día de hoy estoy seguro que están leyendo sus escritos. Y sus escritos son proverbios escritos Salomón. Entonces, no solo ha escrito proverbios, han escrito Cantares, Eclesiastés, pero déjame decirte que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, fue el hombre más famoso de la tierra, fue el hombre más rico de la tierra, después de Jesús. Pero sin embargo, eso fue porque él tuvo temor de Dios, tuvo ese temor, esa reverencia. Y le dijo: Señor, dame sabiduría. ¿Cómo voy a hacer yo para gobernar semejante pueblo? Tuvo temor, tuvo humildad. Saben que para tener reverencia a Dios siempre va acompañado con humildad y también siempre va acompañado con el poder de Dios. Entonces, no lo leímos, la historia de Salomón, que en otra oportunidad lo vamos a hacer. Pero mira, volvemos al versículo que hemos estado leyendo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vieron que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando uno tiene ese temor a Dios, es cuando uno también, es lo que yo les decía, todo dependía de la actitud, de la personalidad de Dios y no de lo que nosotros pensamos. Y eso significa algo muy importante. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿La sabiduría y enseñanza de qué? ¿De qué? Desprecian la sabiduría y la enseñanza de la palabra de Dios. Esos son los insensatos, los necios, los tercos, los rebeldes. Ellos desprecian la palabra de Dios. Ten cuidado de no despreciar la Biblia. Ten cuidado, porque la Biblia dice que eres un insensato, eres un necio, eres un terco cuando desprecias la palabra de Dios. No lo digo yo, ahí está. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, para poder ser lo contrario insensato, ¿qué era? Es el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Entonces, a partir de ahí, cuando tomamos en cuenta la palabra de Dios, estamos teniendo temor a Dios. Y cuando estamos teniendo temor a Dios, estamos teniendo
sabiduría. Estamos siendo sabios. Esa es la verdadera sabiduría. Ese es el verdadero temor a Dios. Y yo te animo que tomes esa decisión de ser sabio. Toma esa decisión a partir de hoy de ser un verdadero temeroso de Dios. El verdadero temor es considerar siempre a Dios en toda tu vida, en todos tus caminos. Bueno, espero que te sea mucha bendición este mensaje. Sé que ha sido fuerte, pero a veces es necesario, porque a veces en las iglesias se duermen. Mucha técnica, mucha teoría, pero la práctica muy escasa. Entonces a veces necesitamos más la practicidad que lo técnico. Es necesario lo práctico. No nos podemos olvidar tampoco lo técnico, lo explicativo, las ilustraciones, pero es necesario lo práctico, muy necesario. Porque a veces uno puede aprender sobre diferentes temas, pero no sabe cómo aplicarlo en su vida. Y esto ha sido uno de mis deseos, es poder ayudarles a que ustedes puedan practicar lo que realmente estamos aprendiendo. ¿Está? Y bueno, queríamos decirte que vuelvo a decirte lo mismo. Si tu país está en una situación de cuarentena muy difícil y muy dificultosa y no pueden salir de la cuarentena, empieza por respetar a tus autoridades. Tus autoridades deben ser respetados. No podemos pensar todo el tiempo en lo negativo. No podemos pensar que el virus es una cosa así nomás, como que es mentira. La gente está muriendo en serio. La gente se está enfermando de verdad. Tú tienes que cuidar. Tú tienes que cuidarte no solo por ti, sino por los demás. Tienes que tener temor por tus autoridades. No puedes andar escondiéndote de la policía, de los militares, ir haciendo tu vida y saliendo como si nada. Las consecuencias, a ver, yo quiero que todos aquellos países lamentablemente que están en la cuarentena, Brasil, Argentina, Perú, todos están hundidos en una cuarentena y que van a volver a la cuarentena, que ya están, pero Perú va a volver a la cuarentena total. Quiero decirte, aquellos que ya han escapado, ¿qué han ganado? ¿Qué han ganado con salir, estar escondida y todo? Perdón, ¿por qué aumentan los casos? Porque ese que salió se enfermó y contagió a otro. Hay consecuencias, por favor, sométase a las autoridades. Teme a tu gobierno. No critiques, ora por tu gobierno cristiano. Tú que no obedeces, rebelde, sométete. Te vas a enfermar. Es un hecho. Porque la Biblia dice que si no se someten las autoridades, hay castigo. Pues. Por algo están las autoridades. Pues. Otro día vamos a hablar sobre la sumisión de las autoridades. Pero teme a tus autoridades. No seas rebelde. No solo tú te enfermas, sino vas a enfermar a todos y a tu familia principalmente. Cuenta, por favor, saquen testimonio de aquellos que se han revelado a las autoridades, que si los han descubierto, cuéntenle a la gente que yo he sido rebelde, salido y todo para incentivar la sumisión, para incentivar que se queden en casa. Y han enfermado a todo el mundo. Y ahí veo cristianos poniendo en las redes sociales como que es una farsa lo de la cuarentena. Mentira. La cuarentena era para que no colapsen la salud pública, los hospitales. Miren, observen, por favor. No, cualquier niño entiende. No estén inventando cosas que no son. Es mi consejo, porque realmente estoy triste por Perú, por Argentina, por Brasil, sobre todo por Perú. No puede ser. Perú va a volver a la cuarentena total. O sea, no van a poder salir. O sea, van a salir, sí, pero otra vez están encerrados. No. Habían soltado un poco, pero ahora tienen que cerrar otra vez. Yo les animo que se sometan, pues, a las autoridades, con temor. Temor a Dios, porque Dios manda que nos sometemos a las autoridades. Respeta a las autoridades. Tú respetas a las autoridades, estás teniendo temor a Dios. Estás siendo un hombre sabio. Bueno, por hoy terminamos. Dios les bendiga a todos. Un abrazo grande a mis amigos, a mis hermanos argentinos, a mis amigos, hermanos que están en Brasil, a los que están en Perú. Un abrazo grande. Tengo muy lindos recuerdos de Perú. Sobre todo tengo un recuerdo vivo acá, que es mi esposa. Y
quiero decirles que les animo a que sigan orando por su país, a que se sometan a las autoridades. Nos vamos a ver nosotros el próximo lunes y vamos a hablar de un tema interesante. No sé bien cuál tema voy a hablar porque hay muchos temas interesantes, pero el lunes habrá sorpresa. Quizás saquemos un comercial antes para que sepan de qué se va a tratar. Dios les bendiga a todos, un abrazo grande, gracias por acompañarnos y espero que te haya sido de bendición este programa. Con usted y la Biblia, que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora Uruguay, 2 de la tarde en Perú, aquí por Canal en Cristo Vivo. Fue una producción de Canal en Cristo Vivo, Colonia, Uruguay. Ha finalizado nuestra programación, así que nos reencontraremos el próximo lunes como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.